que ocurre también en la universidad cuando uno ama lo que está estudiando, ¿no? ¿Verdad? Que uno no tiene conciencia de las horas, porque ni del dinero, ni del gasto físico, porque uno está apasionado con lo que está viendo o oyendo. Bien, quiero continuar entonces con esto que hemos estado hablando en estos días. Básicamente hemos estado hablando del amor y me gustaría continuar con ello, ¿no? Lucas capítulo 10 o Marcos capítulo 12, verso 30, ¿sí? En ambos dice lo mismo, pero solamente que hay una pequeña alteración del orden. Marcos capítulo 12, verso 30. Y vamos a hablar, ya que estamos hablando del amor, creo que me gustaría que pudiéramos platicar un poquito, ¿sí?, sobre algo absolutamente interesante. El Señor estableció un mandamiento, como usted sabe, que la idea es amar a Dios con el corazón, con el alma, con la mente y con las fuerzas. La voluntad es algo que de alguna forma Dios nos ha dado, que nos hace absolutamente diferente al resto de la creación. A ver, dígalo conmigo, la voluntad. Dicen hoy los expertos, y usted a través de su experiencia lo puede corroborar, de que la voluntad te puede llevar más lejos que el talento. ¿Se entiende? La voluntad te va a llevar más lejos que el talento. Por eso es tan importante que podamos entender las fuerzas con aquellas que nos pide Dios, que nosotros lo podamos amar, porque de alguna forma eso abre una puerta o un umbral a una dimensión desconocida de posibilidades. O sea que podemos ser, hacer, desarrollar o alcanzar cosas absolutamente inimaginables por el hecho de que la voluntad no tiene límites cuando verdaderamente alguien quiere alcanzar algo. Por eso la voluntad es tan importante trabajarla y de alguna forma poder entender la importancia de ella. Ok, quiero que podamos hablar de este orden en el cual Dios nos pide que nosotros desarrollemos ese amor. Dígalo conmigo: corazón, alma, mente y fuerzas. Voy a hablar por un momento del corazón y cómo funciona el amor desde la dimensión del corazón. Dígalo conmigo, el corazón. Usted sabe que en el corazón tenemos dos cosas fundamentales: las intenciones y las motivaciones. Son dos cosas que nosotros tenemos que revisar en la vida nuestra, o que tendríamos que trabajar fuertemente para poder de alguna forma dar en el blanco, para poder experimentar toda la gloria esa que Dios tiene preparada para nosotros. Si nosotros hablamos de amor, vemos de que el amor es fundamental en las intenciones y en las motivaciones humanas. Pero el amor, sabemos nosotros que ocupa tres esferas fundamentales, ¿sí? Haga memoria de ese concepto que necesitamos entender desde dónde es que funcionan esas dimensiones de amor. El amor hacia el Padre, el amor hacia el prójimo y el amor por mí mismo. A ver, dígalo conmigo: por mí mismo. Una temática absolutamente extraña dentro del mundo cristiano es el amor propio. Algo que no se trabaja, pero algo que la ciencia o diversas ciencias están trabajando hace muchísimos años ya. Y vemos nosotros que se hace muchísimo hincapié en la psiquiatría, en la psicología y en un montón de prácticas que no podríamos mencionarlas a todas, el hecho, ¿sí?, del amor propio. Y es algo que necesitamos entonces conjugarlo en estas dimensiones: amor propio, corazón, alma, mente y voluntad. A ver, dígalo conmigo: amor propio. ¿Sí? Es la primera dimensión de amor que necesitamos de alguna manera experimentar. ¿Por qué es tan importante el amor propio? Porque de él se va a decantar el amor al Padre,
y el amor a mi prójimo. Si no podemos desarrollar amor propio, tendríamos un problema muy grande para poder entregarlo, porque no podemos entregar lo que no tengamos. Por eso es que necesitamos cultivarlo, necesitamos entenderlo. Y necesitamos entender el papel que desempeña el amor propio en las intenciones, y dígalo conmigo, y en las motivaciones. A ver, dígalo conmigo, intenciones y motivaciones. ¿Por qué? Porque sabemos nosotros que todo esto se genera de alguna manera en el corazón. La Biblia dice, por sobre toda cosa guardada, porque de él emana la vida. Entonces el amor propio va a ser fundamental cuando lo conectamos con el corazón para que nosotros podamos vivir. A ver, dígalo conmigo, vivir. Déjeme contarle algo para que lo podamos entender entonces. ¿Cuándo comienza la pérdida del amor propio? Cuando nosotros analizamos lo que ocurrió en el Edén, sabemos nosotros que el relato bíblico dice que habían dos árboles, el de la vida y el del conocimiento. El hombre terminó comiendo, como sabemos, ese matrimonio del conocimiento y pasó lo que pasó. Pero en realidad, cuando nos cuentan lo que ocurrió, no sabemos qué fue lo que ocurrió. Lo máximo que sabemos es que se abrieron los ojos, es que el hombre pecó, es que aquel día murió, pero en realidad no sabemos con detalle qué fue lo que le ocurrió. La Biblia muestra de que la serpiente, cuando habló con Eva, le dijo que el día que comieran de ese árbol, ellos serían como Dios. Ella vio el fruto y dice la Biblia que el fruto era agradable y codiciable para los ojos. Quiero que vaya teniendo en cuenta todo lo que ocurrió en aquel momento. Ese día ellos conocieron la desnudez. Aquel día ellos experimentaron la vergüenza. Quiero que comprenda que aquel día se desencadenaron una batahola de emociones y de sensaciones negativas y destructivas para el ser humano. Recuerde, del corazón emana la vida, pero de alguna forma ese día el corazón comenzó a generar emociones y sentimientos destructivos para el propio hombre. No solo para el resto, sino para el propio hombre. Lo primero que le dijo la serpiente es que el día que probaran de eso, ellos serían como Dios. Diga conmigo, envidia. ¿Por qué emoción negativa mataron a Jesús? Envidia. La Biblia dice claramente que tenían de él envidia. O sea que la envidia, quiero que comprenda cómo Jesús comenzó a enfrentar la maldición desencadenada en el huerto, o el resultado de haber comido del árbol de la vida. Una emoción negativa que se desarrolla en el corazón del hombre. Por supuesto que no solo en el corazón, pero se desarrolla en el corazón primordialmente porque es puntualmente el deseo de no vivir mi propia vida. La envidia es un acto de renuncia a mi vida, a mi originalidad, a mi singularidad, ¿sí? Y el deseo de experimentar la vida de otro. No es ni más ni menos que la envidia. O sea que la envidia es una blasfema muy grande contra el Creador. Porque de alguna manera no deseo vivir mi propia vida. Es la renuncia a mi vida y es el anhelo y el deseo de vivir lo que usted vive. ¿No cree usted que la envidia es algo que azota a la humanidad? En diversas dimensiones. Ahora, escuche lo que voy a explicarle para que lo podamos entender. ¿Ha sentido o siente envidia usted? ¿Sí? A ver, levante la mano. ¿Cuántos sienten envidia? Bueno, no tenga miedo, que no pasa nada. Si la sintió como si la siente es lo mismo. Piensen en esto, escuche esto. ¿Sí? ¿Experimentó de alguna forma la envidia? ¿Hay alguien acá que pueda decir qué fue lo que envidió alguna vez? Piense. ¿O qué es lo que envidia?
Todos envidian. Ok, ¿qué fue lo que envidió alguna vez? ¿No tiene claro lo que envidió? A ver, un ejemplo. Yo veía que ellos en los restaurantes, vean, me dicen lo que fuera, yo no podía pedir, no había dinero, pero siempre envidiaba lo que ellos tenían. A tus primos. A mis primos. Envidiabas la independencia financiera que tenían, ¿no? Bien. ¿Quién más ha envidiado algo? Sí. Un amigo. ¿Cómo? Sí. O sea, Por una mujer, o sea, yo enviar le envidiabas la mujer a tu amigo. ajá. Bien. Ok. Ahora, déjenme explicar algo. Déjenme explicar algo. ¿Alguien más que envidia algo? ¿Alguien más? ¿Cómo? Sí. Me enternezco y siento un sentimiento como de dolor y digo, recuerdo lo que yo vivía cuando mi madre me llevaba de la mano o me cargaba en sus faldas. O sea, tú ves a un niño que tiene a su mamá y tienes envidia de ese niño. No envidia del niño, siento, No, pero estamos hablando de envidia. bueno, entonces no es envidia. Esa es otra emoción. No, eso no es envidia. Envidia, ¿quién la ha sentido y en qué dimensión? Todos dijimos haberla sentido. Yo sé que todos la hemos experimentado y la experimentamos. ¿Ha notado, escuche, ha notado que usted no envidia a todo el mundo? ¿Ha notado que usted tiene una envidia localizada o focalizada o selectiva, puntual, determinada, que se mueve en un rango, en un nivel o en un género específico? ¿Ha notado eso? ¿Por qué? Porque la envidia, escuche, la envidia tiene una conexión muy estrecha, ¿sí?, con un reflejo. Nosotros no envidiamos a todo el mundo. Por ejemplo, ¿has sentido alguna vez envidia por Donald Trump? No. ¿Por qué? ¿Has sentido alguna vez envidia por alguien que está como a lo mejor mendigando por la calle? ¿Has sentido envidia de algo de eso? Usted tiene envidia de seres o de situaciones que se mueven en un paralelismo o gravitan a su alrededor en las personas con las cuales usted se identifica. Eso quiere decir que la envidia es un efecto reflejo. ¿Qué quiere decir eso? Que yo envidio a seres, ¿sí?, que de alguna manera están donde yo debería también estar. No envidiamos lo imposible. No somos locos envidiosos. Somos lógicamente envidiosos. O sea que envidiamos a quienes han alcanzado lo que yo debería haber alcanzado, pero por diversas circunstancias no lo alcancé. Ahí es donde se genera la envidia. Por eso es que no envidiamos en cualquier género, en cualquier ámbito, sino que envidiamos en quienes nos vemos reflejados, quienes deberían ser o quienes son de alguna manera en una naturaleza similares a nosotros o que tienen nuestros mismos dones, capacidades, habilidades, pero ellos sí las desarrollaron, ellos sí lo alcanzaron, ellos sí lo lograron y yo no. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Quiero que comprenda que cuando la víbora
atacó a la serpiente, Adán, la serpiente atacó a Eva y a Adán. La serpiente estaba ofreciéndoles algo a Adán y Eva, que Adán y Eva lo tenían que recuperar en la vida de ellos, la naturaleza de Dios. Quiero que comprenda que la envidia tiene que ver con nuestro propio futuro, con nuestro propio desarrollo. Es cuando yo lo veo reflejado en alguien, pero yo por diferentes circunstancias de la vida, yo no lo he alcanzado. O sea que usted envidia lo posiblemente alcanzable. Usted no envidia lo irracional. Usted envidia lo que yo tengo, puedo o debería haber alcanzado un día. Entonces eso es algo que despierta el infierno. Es una emoción negativa que el enemigo despierta en la vida de nosotros. Es un efecto reflejo. Te hace verte en la vida de otro, te hace verte en la vida de otro como debería haber sido ¿qué? Tu vida. Y eso trae una sensación de frustración. Nadie es culpable de eso. Eso trae una sensación de dolor, de tristeza, de amargura. Es un conjunto de emociones y de sentimientos que de alguna forma tengo que reconocer que es destructivo. ¿Cómo lo neutralizamos? Dígalo conmigo, el amor. Hay gente que no te ama sencillamente porque cuando te envidian, usted no es responsable de lo que les pasa. Cuando te envidian es porque usted logró, alcanzó o está viviendo lo que sencillamente ellos deberían haber alcanzado. Y por más que usted se los haga entender, por más que usted se los quiera hacer comprender, ellos no lo pueden ver. Por eso necesitamos nosotros contrarrestar estas emociones negativas dentro del amor, porque dentro del amor, diga conmigo, no hay envidias. Dentro del amor no hay envidia. Y todo esto emana ¿de dónde? Del corazón del hombre. Por eso es tan importante nosotros identificar una emoción negativa tan cruel como la envidia, que nos termina alejando de Dios, porque es un sentimiento antagónico. Es un sentimiento que se contrapone a aquello que nos han mandado a hacer. Amar. Dígalo conmigo, amar. Pero eso ocurrió en el árbol del conocimiento. En el árbol del conocimiento nace el deseo de vivir lo que el otro vive. Sí, esa emoción negativa como un espejo de frustración, donde yo quiero ser o yo debería estar donde él está. Yo debería haber alcanzado lo que él alcanzó. Yo debería estar disfrutando de lo que él disfruta. Y yo sé internamente que yo puedo. Entonces, la envidia es una especie de admiración externa a lo que yo también tengo. Pero como no lo puedo ver en mí, lo termino visualizando en la vida de ¿quién? Del otro. Me termina golpeando o haciendo sufrir en la vida del otro. Todo esto ocurrió en el árbol del conocimiento. ¿Y qué tiene que ver esto con el amor? Que alguien, sabemos quién, desarrolló una forma antagónica para no experimentar el amor, una forma paralela para no experimentar el amor y en un nivel tan importante como el amor propio. Por eso es que vemos a la humanidad que se deprecia, vemos a la humanidad que no se ama, vemos a la humanidad que de alguna forma se resta a sí misma valor. Piense por un momento que en el árbol del conocimiento fueron afectados los ojos. Quiere decir que yo la verdad dejé de verla de forma absoluta y comencé a verla desde perspectivas diferentes. Por ejemplo, déjenme que se lo explique. Si David estuviera con nosotros hoy y le preguntáramos, ¿qué fue lo que viste cuando el gigante desafiaba al pueblo de Israel? ¿Qué nos diría? ¿Qué vio David ese día? ¿Vio un problema? Pero ¿cómo puede ser que David no haya visto un problema, sino una bendición? Pero el pueblo o el ejército de Israel vio un problema. En el árbol del conocimiento fueron afectados nuestros ojos y lo que se produjo fue un efecto de dualidad o de fragmentación de la visión. Yo comencé a ver el micrófono
o la taza, yo no la veo verdaderamente como es, sino que comienzo a ver una contracara de la taza. Entonces, todo lo que me ocurre no lo veo como lo que realmente es, una oportunidad de Dios para mi crecimiento, una oportunidad del Creador para mi evolución, una oportunidad del Creador para sacar lo mejor de mí, y comienzo a ver las cosas al revés, desde una perspectiva oscura, diferente y negativa. Lo que me ocurrió termina siendo para mi amargura. Lo que me ocurre termina siendo para mi envidia. La capacidad que tenemos de poder ver a alguien, sus capacidades, en la mayoría de los seres humanos no despierta, no incentiva mi potencial. En la mayoría de los seres humanos, cuando yo veo a alguien con mi naturaleza, con mis mismos dones, con mis mismas capacidades, yo no despierta en mí la admiración, despierta en mí la envidia. ¿Se imagina usted si en vez de envidiar, admiráramos? Si en vez de envidiar, nos perfeccionáramos. ¿Por qué usted no envidia si usted es médico? ¿Por qué no envidia a un científico o a un futbolista? ¿Por qué la envidia se da en rangos del mismo género? Porque lo que estamos visualizando es el potencial que está en el otro. Pero esa visualización del potencial en mí no despierta derivados del amor. Potencialización de mis capacidades, admiración, motivación, sino que despierta ¿qué? Lo contrario. ¿Y lo contrario qué es? La envidia. Entonces, en el árbol del conocimiento se alteraron las perspectivas visuales de nosotros. Por eso es que vivimos sufriendo. Por eso es que vamos por la vida y de repente Dios dice, por ejemplo, si eres médico, te voy a hacer visualizar a otros médicos. ¿Con qué fin? Es Dios. ¿Con qué fin? Potenciarte, crecer, desarrollarte, encontrar áreas que están en ti pero no están desarrolladas. Pero nosotros, en vez de operar con pureza, con el corazón sano, con amor hacia el prójimo, operamos al revés. Y digo, wow. Por ejemplo, yo no puedo sentir envidia de un futbolista o de un arquitecto, de un médico, pero sí de un predicador. ¿Por qué? Porque yo estoy visualizando capacidades que están en mí. ¿Cómo se puede sanar la envidia? Reconociendo de que lo que estoy viendo no es ni más ni menos algo que ya existe adentro mío. O sea, hay una forma de sanarme. Hay una forma de liberarme de todas estas emociones negativas y destructivas en la vida del hombre. Entonces vemos nosotros que hay emociones que son antagónicas al fluir verdaderamente del amor y que tienen que ser superadas en la vida de nosotros. Diga conmigo, estoy viendo al revés. Entonces el amor propio, dígalo conmigo, el amor propio nos ayuda a no mirar hacia afuera. Nos ayuda a enfocarnos en nosotros. Todo lo que está pasando, déjenme explicarle otro concepto rápido, que no solo no lo entendemos nosotros, pero la ciencia lo ha entendido. Todo en la vida tiene un efecto reflejo. ¿Cuántos sufren por toda la circunstancia, el comportamiento, el trato o la conducta que ven en las personas que están, ¿sí?, inmediatamente a tu alrededor? ¿Cuántos sufren por eso? A ver, la conducta de tu esposa, la conducta de tu esposo, conducta de tus hijos, comportamiento de tu suegra. Bueno, las suegras las vamos a sacar porque no son bíblicas, no aparecen en la Biblia. Sí aparecen. Ok, ¿le ha pasado que va por la vida encontrándose géneros determinados de persona o con actitudes, ¿sí?, que son denominadores comunes en su comportamiento hacia tu persona y te hacen sufrir? ¿Te ha pasado? ¿No sufre usted por lo que pasa a su alrededor? Un ejemplo, a ver si nos estamos entendiendo. ¿Qué comportamientos y de quiénes te hacen sufrir a tu alrededor? Amistades, relaciones, parentesco.
¿No? ¿No te hace sufrir ese entorno? Todo eso que te estás encontrando, que parece que te los encontraras como de contramano por la vida, ¿sí? Toda esa circunstancia, no es el diablo el que te los está trayendo a tu vida. Es Dios. ¿Quién es? Dios. El diablo no puede preordenar tu destino. No puede preordenar tu camino. El que preordenó tu camino es ¿quién? Es Dios. O sea que la relación de matrimonio no te la eligió el diablo, te la eligió ¿quién? Dios. Dios puso en tu camino todo aquello con lo que te has topado en la vida. ¿Quién lo puso? O encontrado, Dios. Ahora piense conmigo por un momento. ¿Por qué Dios puso tanta adversidad para que yo me conectara o me topara con ellos en la vida? Dios está tratando de que veas lo que está dentro tuyo. O sea que aquello con lo que lucho en la vida de los que inmediatamente Dios conecta con mi vida son solo un reflejo de lo que yo tengo adentro. ¿Qué son? ¿Qué son? ¿Qué son esas personas? Sus comportamientos, sus conductas, ¿qué son? Un reflejo de lo que tú tienes en tu subconsciente. ¿Y en qué consiste la vida? En identificarlo en mí, no en ellos. En el árbol del conocimiento nos enseñaron a poner la mirada en el error del otro. La vida estaba contemplada de que nosotros nos encontráramos con personas con diversos tipos de problemas, de conductas y comportamientos. Pero lo que no estaba contemplado en el árbol de la vida es que yo estuviera perdiendo mi vida, mi tiempo, tratando de identificar el problema de ellos y tratando de cambiarlos a ellos, sino que lo que estaba contemplado es que yo me reflejara y lo identificara en mí. Porque yo no puedo cambiar lo que te pasa a ti, yo puedo cambiar lo que me pasa a mí. No puedo perder la vida hablando de tu patología. No puedo perder la vida hablando de tu comportamiento y de tu conducta. Yo tengo que enfocarme en lo que me ocurre a mí. Eso es amor propio. Quiere decir que en el árbol del conocimiento se distorsionó el amor propio. Entonces dejamos de experimentarlo y vamos por la vida viendo, padeciendo, porque estamos tratando como de ir contra la corriente, de cambiar a los demás, señalándole el error a los otros, cuando lo único que tengo que hacer es esto. Si yo me estoy encontrando constantemente en mi vida con patologías en mi padre, alcohólico, en mi hijo, alcohólico, en alguien, alcohólico, yo tengo que identificar en mí dónde puede estar recluido eso. Porque una cosa es no, escuche, una cosa es no llevar a cabo el alcoholismo y otra cosa es padecer y sufrir la tentación diaria. Donde hay gente que cuenta los días y dice, llevo 1 año sin beber, llevo 2 años sin beber, pero cada vez que veo a alguien beber, eso no es normal. Usted no nació para vivir resistiendo. Eso es una vida de tormento. Usted sabe lo que es vivir resistiendo algo. Estar sano es que ya no te atraiga. Por eso la Biblia dice que cuando usted es atraído, la gente no lo toma en cuenta esto. La Biblia dice que cuando usted es atraído por algo, usted es atraído por su interior. Se llama concupiscencia. O sea que adentro mío yo no estoy practicándolo ni llevándolo a cabo, pero adentro mío hay algo que todavía está vivo y que tiene que ser sanado adentro mío. Entonces Dios no lo quiere a usted en una religión resistiendo determinado comportamiento, conducta o acción. Dios lo quiere a usted libre,
¿Qué hombre puede ser feliz? ¿Qué hombre puede ser pleno? ¿Qué hombre puede estar lleno de gozo? ¿Qué hombre puede estar disfrutando de la vida que constantemente siente que de adentro le quiere brotar algo negativo? Por eso los cambios de humor, los cambios de conducta, los cambios de parecer brusco. Y uno dice, ¿de qué? ¿Qué es lo que está ocurriendo? En realidad es un fenómeno que se está dando ¿dónde? Entonces, ¿en qué consiste el amor propio? En trabajar esas áreas. ¿Cómo las sano? ¿Por qué Dios me pone a alguien enfrente mío con un problema de carácter? Porque en realidad lo que quiere Dios es que yo me pueda, ¿qué? Sacar ese amor. Ese amor en ese nivel se llama comprensión. ¿Qué es lo que hago? Me pongo en su lugar. No, escuche, no lo golpeo con la Biblia. No lo golpeo con palabras. No lo persigo con una religión. No lo amenazo con el diablo o con el infierno, ni con la muerte, ni con ningún tipo de calamidad o desgracia. Me pongo, diga conmigo, comprensión. Eso es amor propio. Me pongo en su zapato, me pongo del otro lado. Lo miro desde la comprensión, y cuando me pongo en comprensión, o sea, desarrollo amor, entonces me sano. No sé qué es la ley del espejo. Bueno, sería algo así. Pero es importantísimo que nos veamos en el otro. Y que yo pueda identificar que si yo me encuentro constantemente con un género de situación y de problemática en mi vida, es que Dios lo está tratando de corregir ¿dónde? En mí. ¿Qué tengo que hacer para corregirlo? ¿Cómo lo extirpo? Te tengo que amar. Me tengo que poner en tu lugar, te tengo que comprender. Cuando hago esa operación se produce el poder. Dios se lo explicó a Pablo. Pablo iba por la vida y se encontraba con situaciones complejas. Un mensajero de Satanás que me abofeteaba de tiempo en tiempo o de cuando en cuando. Algunos creen que Pablo estaba enfermo, no tenía un padecimiento biológico. Pablo aclara de que su problema era porque Dios quería tratar con él el orgullo, para que yo no me enaltezca por causa de ¿qué? De las revelaciones. Entonces, ¿con quién se topaba Pablo por la vida para tratar el orgullo? ¿Con quién se tiene que topar en la vida? Con los orgullosos más grandes de la vida. ¿Quiénes son? ¿Quiénes son los orgullosos más grandes de nuestra sociedad? Los religiosos. Entonces tenía choques frontales con ellos. Discusiones frontales. Difamaciones, calumnias, amenazas. La religión, el orgullo de la religión. Entonces Dios lo habla a Pablo cuando él le dice quítalo, arrancalos, raelos, no sé, matalos. Dios le dice, Pablo, gracia. ¿Cómo se llama? Gracia. Wow. Entonces al orgulloso, ¿qué hago? Gracia. Él era orgulloso también. Él lo aclara para que no me enorgullezca por causa de mi revelación, mi conocimiento. Entonces era un área que había que trabajarla. ¿Y cómo la trabajo? Se los encontraba frontalmente por la vida. Estaba en la línea del frente chocando con los religiosos más grandes de la tierra. Amenazado de muerte, ayunaban para matarlo, lo difamaron, lo persiguieron, lo calumniaron, lo desecharon. Pero Dios le dice, bástate mi gracia. ¿Cómo me sano? Gracia sobre ellos. Porque acuérdense que el amor es recíproco. La ley de la reciprocidad es la que rige el aire. Entonces no es ¿cómo lo genero yo al amor? ¿Lo genero en mí, hacia mi interior? No, lo genero hacia el otro. Y lo genero hacia quien más me costaría generarlo. Hacia aquel que me combate.
hacia aquel que se planta en una posición de orgullo. Eso es lo que le tocó hacer a Pablo para poder superar en su propia vida, ¿qué? El orgullo. Entonces usted, si no entiende lo que pasó en el árbol del conocimiento, vamos a ir por la vida como mercenarios y combatientes. Claro, porque no entiendo que cuando me encuentro con X situación, el problema no está ahí, sino ¿dónde? Aquí. ¿Y cómo lo sano? Amándolo ahí. Lo estoy liberando de acá. ¿Se entiende? Ama a tu prójimo como a ti mismo. O sea que si me amo, la única forma de establecer el estándar de amor por mi propia vida es estableciendo un estándar de amor por la tuya. El amor que digo que siento por mí, lo tengo que practicar por ti primero. Entonces la cosa ahí se complica. Porque en realidad, cuando usted se encuentra con gente que no te puede amar, no los culpe. Porque en realidad ni ellos se aman. Entonces el amor propio es un misterio desconocido para la mayoría de los seres humanos. Porque vamos por la vida contra la corriente, luchando contra aquel. Me encuentro un personaje, lo lucho, lo enfrento, lo confronto, lo resisto. Cuando en realidad lo que tengo que hacer es ¿qué? Amarlo. Pero lo tengo que amar por el bien de él, por el mío. Si no lo amo, me los voy a seguir encontrando y cada vez más a menudo. Porque Dios no va a parar hasta que no me perfeccione. Por eso es que muchos de nosotros que nos hemos vuelto de la resistencia evangélica, vivimos encontrándonos con géneros de comportamiento y de conducta. Y uno dice, ¿hasta cuándo, Dios mío? ¿Hasta cuándo los traidores? ¿Hasta cuándo los desleales? ¿Hasta cuándo los mentirosos? ¿Hasta cuándo? Hasta que los ame. El día que los ame, no vienen más contra tu vida. ¿Me están siguiendo? Entonces, si me amo, indefectiblemente te tengo que amar. O te amo o no me amo. ¿Está listo para que en esta mañana podamos tomar una gran decisión? Lo primero que tengo que hacer es sacarme las gafas antiguas, los lentes antiguos, los evangélicos, donde todo es guerra. Me topé con un traidor y oré y le reprendí los demonios. Sáquese ese chip, ámelos. Cuando Jesús reprendía a un demonio, no estaba, lo más importante no es que estaba luchando con el demonio, Dios estaba amando a ese hombre, liberándolo, liberándolo. ¿Me está comprendiendo? Se estaba produciendo cuando usted se encuentra con todo este género de comportamiento por la vida, que es una diversidad universal. Usted está provocando una liberación, limpieza, llámele como usted quiera. ¿No ha notado usted que hay determinadas conductas que a usted se las han señalado miles de veces y usted no las puede cambiar? Y le han dicho, ¿cuándo vas a cambiar esto? Tu esposo, por ejemplo, tu esposa, ¿cuándo vas a...? Y usted lo intenta, se mira en el espejo, lee la Biblia, ora, ayuna. Y uno dice, ¿cómo lo cambio? Te estoy entregando una llave, ame. Solo ame. ¿Cómo? Pero aquel es un soberbio, ámelo. ¿Y cómo lo amo? Es que lo amo verdaderamente. No, no, no. No es sentimiento, es acción y verbalización. Hónrelo. Vaya y honra un soberbio, se rompe algo ahí. Se produce una ruptura, ¿no? Las palabras blandas calman la ira.
Pero necesitamos esa sabiduría para movernos por la vida. Si no, vamos a ser supervivientes, sufrientes. Y yo sé que parece una broma, pero mucha gente vive eso, Sufrientes, supervivientes, porque no logran entender la comida del árbol de la vida, la visualización absoluta del bien. Me encuentro con una persona mala en la vida. Tengo que amarla. De ahí voy a perfeccionar algo en mí. Son necesarios, absolutamente necesarios, que pasen por mi vida. Cuando la gente negativa pasa por tu vida, tienes dos caminos. Me traumo, me frustro, me amargo, me autodestruyo o me supero y salgo gloriosamente perfeccionado de aquel encuentro. Porque a todos nos pasan cosas difíciles, ¿o no? ¿Sí o no? Pero no todos salimos igual de ese encuentro. Sí, querías decir algo. Alguien que es muy influyente en mi vida me había manifestado la solución está en el amor. El amor. Te había dicho, Sí. ¿cómo es tu nombre? Carlos Raúl Arturo. Te había dicho, Carlos Raúl, amá. Amá. Y deja de perder el tiempo. Hay una cita bíblica que es muy fuerte y que creo que nos toca a todos, si somos sinceros, en Romanos. Dice Romanos 7, 19. ¿Por qué no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero? Eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Entonces en el amor está la solución para esto, porque es que ese pecado que mora dentro de nosotros y a veces nos lleva a pecar, aunque no queramos hacerlo. Totalmente. El amor es la clave. Hay una sola forma de vencer. Amén. Desarrollar aquello para lo que hemos nacido. Amor. Sí, mi hermana. Una parte en la Biblia, Mateo 12:34, que dice, de la abundancia del corazón habla la boca. Entonces, cuando uno se encuentra en el camino personas tóxicas, personas que de pronto, pues, quieren como envenenarlo a uno con sus palabras o cosas, yo siempre digo, no soy yo, es esa persona. Y cuando uno logra ubicarse en la otra persona, yo pienso que también es ese amor y es entender Comprensión. al otro. Y sí, yo digo, la verdad, de la abundancia del corazón, habla tu boca. Claro, sí, pero no nos queda otra que amarlos. ¿Está listo para que cambiemos el chip? Sí, mi hermana, te escucho. Sí. El propósito, como dice la hermana, de nosotros en esta tierra es amar. No es combatir, no es luchar, ni resistir a nadie. No es tratar de cambiar a nadie, ni violentar a nadie, ni golpear a nadie, ni reclutar a nadie para ninguna forma de religión. Es amar. Es más fácil de lo que pensábamos. Porque cuando usted ama, Dios le dijo a Pablo, bástate en mi gracia porque el poder se perfecciona en la debilidad. ¿Y por qué no amamos? Porque cuando amamos nos sentimos débiles. Esa es la causa por la que no amamos. ¿Por qué no le damos la razón al orgulloso? Porque, ¿cómo me voy a debilitar yo con todo lo que sé? ¿Cómo voy a pedir perdón yo? No, si él es el que tiene que pedir perdón. Debilidad. Pero cuando yo amo, me debilito. Y cuando me debilito,
se perfecciona el poder de Dios. ¿Queremos vivir en el poder de Dios? Debilítese. ¿Cómo me debilito? Ame. Ya está. El otro está ensoberbecido y orgulloso que tiene la razón, désela. Y dígale, te doy una ofrenda, seguí con tu razón. Sí. Y espere que Dios lo haga grande. El problema es que nosotros queremos ganar, queremos demostrar, queremos endurecernos. Y eso nos lleva a la frustración, al dolor y a la tristeza. ¿Está listo para que recuperemos ese amor propio? ¿Se ha entendido los dos puntitos que hemos tocado? ¿Se han entendido, no? ¿Sí? ¿Son liberadores o no? Claro, porque uno ya no anda peleando con el diablo, con los demonios. Me vino el diablo personificado. No era el diablo, era un ser que necesita ser amado. ¿Y que no creemos en los demonios? Sí, creemos. Y creo que cuando los amamos son libres. Claro, no hay una forma más extraordinaria de liberar a alguien que amándolo. No, pero a mí me enseñaron a liberar de otra manera, te enseñaron mal. Porque nos enseñaron el rito de la liberación. Y creíamos que residía el poder, creíamos que residía en los gritos, en no sé, depende de la técnica que usáramos o la oratoria para liberar. Amemos. Amén. ¿Está listo para que amemos o no? Cierre sus ojos, vamos a hacer una oración. Padre, te queremos dar gracias en este momento precioso, por esta oportunidad bendita, Señor, porque estamos entendiendo amor propio, porque estamos entendiendo, Señor Dios mío, cómo movernos en medio de la sociedad, en la tierra, cómo movernos en medio de los seres humanos, cómo movernos en medio de esta creación bendita. Doy gracias por todo lo que me rodea, porque todo es fundamental para mi perfeccionamiento, para el cincelado de mi vida. Todo me aporta, todo, Señor Dios mío, lo que de alguna forma está preordenado en mi camino, Señor, es fundamental para mi desarrollo y mi evolución como hijo de Dios. Te amo, te bendigo, declaro tu gracia, tu poder en esta hora. Me declaro libre de paradigmas, libre de temores, libre de envidia, libre, Señor, de conflictos, de guerras, de toda forma de lucha contra el prójimo, y me declaro en paz con la naturaleza, con la creación y con todos los seres, Señor, a mi alrededor, en el nombre poderoso de Jesús. Amén, amén y amén. Denle un aplauso a Jesús. Aleluya. Ya ofrendaron, ¿verdad? ¿Ofrendamos? ¿Honramos a Dios? ¿Venimos al altar con amor? Tome algo, escuche. ¿Quiere darle amor a Dios? Pregunto, ¿quiere amarlo a Dios? Tome algo que usted tenga que lo ame. No tome dinero. Tome algo que usted ame. Una joya, algo que usted ame. ¿Quiere darle amor a Dios? ¿O ya no quiere amarlo a Dios? Por eso los hombres de Dios decían, no voy a dar nada que no me cueste. No estaban hablando de esto, estaban hablando de amor. Porque lo que a usted le va a costar darle a Dios es lo que usted ama. Puede ser dinero, quiera Dios que no sea eso. Pero yo quiero que tome algo usted que ame. Póngase de pie, por favor. Hoy vamos a comenzar a practicar los principios de verdad. Tome algo que usted ame. Y se lo vamos a dar a Dios en esta mañana. ¿Alguien tiene encima algo que ama? ¿No?
algo que puedan trasladar acá. Sí. Sí, algo, porque es el momento de la ofrenda. Todo lo demás que usted ama y que no se puede trasladar acá, se lo entrega enseguida a Dios en el secreto, en su hogar, el diario vivir. Pero hoy vamos a darle a Dios algo que amemos, que me cueste. ¿Sí? Amén.